Mi nombre es Jennifer Guzmán, quiero compartir la fase número 3 correspondiente al aporte del trabajo colaborativo. Bueno, acá tengo mi guía de actividades y nos dice en la fase número 5 que realizar un video tutorial donde expliquen claramente cómo se diseña una search. La fase seleccionada en este caso es la fase número 3, entonces nos indica cómo se aplica el método de los nodos para determinar el valor de las fuerzas internas de la search, presentar los resultados. Acá en mi diapositiva yo tengo la searchada en su momento por el instructor y nos dice, en ella encontramos dos puntos de apoyo, que es el punto A y el punto G. Encontramos sus fuerzas, encontramos también las longitudes de cada uno de los elementos, son nodos. Cabe resaltar que un nodo es un segmento que hay entre AB o LK y así sucesivamente para cada uno de los tramos. También encontramos una información importante que nos dice que 6 tramos de 2 metros igual a 12 metros. Esto se aplica de forma horizontal en la search, es decir, que de A a L tenemos un tramo de 2 metros, de L a K 2 metros, de KJ 2 metros y que la sumatoria de estos tramos debe ser igual a 2. Entonces 2, 4, 6, 8, 10, 12. Está correcto, ¿cierto? También decimos que esta search es simétrica porque existen nodos gemelos. Un nodo gemelo quiere decir que la longitud de AB es igual a FG. Como nos damos cuenta, acá nos dice que AB es igual a 2,207 y FG también tiene la misma longitud. O sea que si nosotros realizamos el cálculo de las fuerzas internas hasta DJ, esto quiere decir que las fuerzas del lado izquierdo van a ser iguales a las del lado derecho. ¿Sí? Entonces acá tenemos, para calcular las fuerzas internas de la search, vamos a hacer primero el cálculo de reacciones. Tengo acá también un concepto global de que se entiende por reacción en estática a la fuerza aplicada sobre un apoyo o a la fuerza que ejerce el apoyo para contrarrestar la carga aplicada sobre él. ¿Qué quiere decir? Que acá en el cálculo de reacciones nosotros lo que vamos a hallar es la fuerza que tiene el punto de apoyo A para contrarrestar la fuerza que está aplicada sobre él. Es decir, vamos a echar una fuerza que aplicada al punto de apoyo A va a contrarrestar la fuerza de 3,655 kN. Acá tenemos pasos para realizar el cálculo de reacciones. Primero, determinar la estaticidad de la estructura. ¿Cómo determinamos la estaticidad de la estructura? Con la clasificación de la estructura. Entonces cabe resaltar que existen estructuras hipostáticas, isostáticas y hiperestáticas. Acá ya tenemos que la estructura es isostática porque la supresión de cualquiera de sus ligaduras conduce al colapso. ¿Qué quiere decir supresión? Quiere decir eliminación. ¿Y qué significa ligadura? Una ligadura es una condición sobre una coordenada que está sujeta a una restricción. Entonces una ligadura quiere decir estas están sujetas a las restricciones, es decir, si no existe este nodo o este tramo no puede existir esta ligadura porque está sujeto a una restricción. Dice dibujar el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre muestra el cuerpo aislado con todas las fuerzas en forma de vectores. Acá les voy a mostrar un diagrama. Esto es un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Donde se evidencia cada uno de los vectores del nodo que vayamos a desarrollar. El cálculo de reacciones dice, para ello se aplicarán las tres ecuaciones conocidas como equilibrio estático. Acá tenemos sumatoria de fuerzas en H igual a 0. Acá nos indica la flecha que es igual a sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Sumatoria de fuerzas en V nos indica la flecha hacia arriba que es igual a sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y sumatoria de momentos igual a 0. Yo ya hallé el cálculo de reacciones para mi search, entonces acá aplicamos las ecuaciones de equilibrio estático. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Si revisamos la search nos damos cuenta que no existe ninguna fuerza que es aplicada sobre el plano de las X. Entonces acá yo tengo a X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Acá ya revisamos, si yo pongo esta cercha en mi plano cartesiano, puedo evidenciar que sobre mis puntos de apoyo yo tengo dos fuerzas, que ambas corresponden a 3,655 kN.
Entonces acá yo ya tengo a Y más GY es igual a 43.86 kN. ¿Por qué? Porque es la sumatoria que hay entre el tramo AY más GY. Entonces, ¿de dónde saco los 43.86 kN? De multiplicar mi fuerza, que es 3,655 por los 12 metros, los 12 metros de los 6 tramos de la cercha, 43.86. Ya tengo la sumatoria de los momentos, que es igual a 0. Yo tengo que un momento es la suma algebraica de los momentos producidos por las fuerzas externas a un mismo lado de la sección. Entonces acá en mi cercha, a mi mismo lado de la sección, acá voy a tener en cuenta los tramos, que corresponde a 12 metros. Y voy a aplicar la fuerza de 7,31 kN. Entonces tenemos 7,31 kN por mis tramos, que esta sumatoria 2, 4, 6, 8 y 10 me da igual a 30, más 3,655, que es la fuerza del punto de apoyo por 12, menos GY por 12. ¿Por qué menos GY? Porque lo que yo voy a hallar es la variable GY para este caso. Después de tener la variable GY, puedo sacar la variable AY. Y si comparamos los resultados tenemos que para ambos puntos de apoyo tenemos la misma fuerza. ¿Por qué? Porque tenían la misma fuerza aplicada en cada uno de ellos. De ahí ya nos desprendemos a utilizar el método de los nodos para calcular las fuerzas íntegras. Entonces tenemos que el método de los nodos consiste en el planteamiento de equilibrio mecánico de cada uno de los nodos de una armadura simple. Un nodo es cada uno de los puntos donde concurre dos o más barras. Para que el método de los nodos sea aplicable a una estructura completa, debe cumplirse algunas condiciones geométricas. Que la estructura tenga nodos articulados. Obviamente cada una estructura, para poder yo armar mi cercha, tengo que tener unos nodos articulados. Los nodos articulares son AB, AL. Que el número de barras sea inferior a una cierta cantidad por el número de barras. Bueno, acá ya tengo, para determinar las fuerzas internas, lo primero que hago es un diagrama de cuerpo libre. Acá tengo el nodo A, que me dice que el nodo A corresponde a los nodos AB y AL, y esto es lo que se grafica en el diagrama de cuerpo libre. Tengo una fuerza aplicada sobre AY, que es igual a 21,93 kN, y una fuerza en A, que es igual a 3,600 kN. Adicional, el ángulo de medición de la cercha. Bueno, acá ya para hallar el nodo A, lo único que utilizamos son las ecuaciones de equilibrio estático, la sumatoria de fuerzas, y nos dice que AL más AB por coseno de 25 en X. Entonces, acá evidenciamos AB más AL por coseno de 25 en AX. ¿Por qué coseno de 25? Porque el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Y qué es el cateto adyacente? La que forma el ángulo recto. Entonces acá mi AL está formando el ángulo recto. Entonces por eso decimos que es coseno. Si en este caso, ¿qué es seno? ¿Por qué decimos que es seno? Porque es el ángulo opuesto a la formación del ángulo recto, ¿cierto? Entonces acá este no me implica para nada la movención de este eje o de este plano. Simplemente se hace el análisis de cada uno de ellos y ya definimos si es por comprensión o por tensión. La comprensión es siempre generalmente da negativo y la tensión es positiva, porque la comprensión nos dice que es la resultante de las tensiones, caracterizada porque tiende a una reducción de volumen.